detallito acerca de lo que es la máquina de vapor, la creación de la máquina de vapor el año 1763, 1764, con este personaje les había mencionado ayer, llamado Thomas Newcomen. Este personaje crea como les decía, una especie de motor, verdaderamente es un motor, y lo que va a desarrollar, pues, esta persona va a ser un ingenioso artefacto, pero lamentablemente no va a poder ser desarrollado, es decir, no va a poder ser utilizado en todo caso, porque siempre se sobrecalentaba. Hay otro personaje del cual hemos mencionado, es James Watt, y el personaje James Watt lo que ha hecho es patentizar la máquina de vapor. El año 1769, entonces, James Watt patentiza, es decir, todos los derechos lo tiene este personaje de la máquina, porque él ha mejorado la máquina de vapor, ya no se sobrecalienta, sino que tiene un espacio de refrigeración y por ese motivo puede durar muchos años, tranquilamente. Listo, vamos con el otro detallito que dijimos, en donde la máquina de vapor ha servido en la industria textil. Ahí está. Específicamente dijimos en el hilado del algodón, en la lana, en los ovillos que alguna vez habrán visto ustedes, cómo están enroscaditos, justamente a eso se está refiriendo con el caso de la industria textil. Vamos con el otro caso, los barcos a vapor. Entonces dijimos, se coloca este motorcito a lo que va a ser el barco y ahora se puede conducir tranquilamente el barco sin necesidad del viento, sin necesidad de la vela, sino tranquilamente con el motorcito que es conocido como la máquina de vapor. Listo. Otro aspecto importante, anótense, los ferrocarriles. Estos ferrocarriles también han sido interesantemente desarrollados con el motor a vapor de forma interna y después posteriormente va a haber una máquina de carbón, dijimos, una máquina eléctrica posteriormente, pero al inicio va a ser nuevamente la máquina de vapor que va a mejorar el manejo de los ferrocarriles. Vamos especificando otro detalle. El primer punto es la máquina de vapor. Anótense. Número 2, la industria del carbón. En el caso de la industria del carbón, los europeos habían sabido utilizar antiguamente el carbón vegetal, es decir, son troncos de madera que lo queman y que posteriormente se apagan y una vez quemado, por decir así, la madera, pues lo que se guarda es simplemente el carbón vegetal. Justamente el caso del carbón va a utilizarse, anótense, como fuente de energía, es decir, para la cocina, para calentar el hogar, etcétera. Pero hay un detallito muy interesante. Los europeos habían podido observar un detalle muy importante para ellos, la deforestación. Se estaban perdiendo miles de hectáreas de bosques, entonces los europeos lo que han hecho es simplemente utilizar el carbón mineral. A partir de la utilización del carbón mineral, pues se produjo, como están viendo ahí, la industria del carbón. La extracción entonces del carbón mineral en grandes cantidades. Pero esto conlleva otro detalle. La industria del hierro, la siderurgia. Hemos dicho que el carbón en realidad no está solito, sino que está aliado, lamentablemente, con el hierro. Entonces lo que va a suceder es que nace también la industria del hierro. La industria del hierro nace y principalmente se lo va a utilizar ¿para qué? Para las vías férreas del tren. Para eso es la utilización del hierro. Fíjense un detalle muy interesante. ¿Qué es lo que va a producir la posibilidad de tener vías férreas del tren y el ferrocarril? Pues la comunicación, compañeros. La comunicación. No se olviden, se puede ir a diferentes lugares de Europa con más facilidad. Si antes se podía hacer un viaje de 3 o 4 meses, pues ahora se lo puede hacer en 2 semanas o posiblemente en horas simplemente con el acceso de las vías férreas y el ferrocarril.
Ahí está. Entonces, no se olviden, el hierro también es otra etapa. Hasta aquí tenemos la máquina de vapor, número 1, la industria del carbón, número 2, la industria del hierro, número 3, y el cuarto punto importante va a ser el capitalismo. Vayan tomando nota, el capitalismo nace en el siglo XI, como están viendo ustedes. Anótenlo eso. Pueden sacarle capturita a toda la imagen, como están viendo, hay muchas palabritas ahí, pero lo principal que quiero que anoten es cuándo había nacido de verdad el capitalismo. Siglo XI, en la Edad Media. ¿A qué me voy? Que cuando estaba todavía vigente, naciendo todavía, fíjense, naciendo todavía y volviéndose fuerte la economía feudalista, la economía feudal, interesantemente, en ese momento se había creado en pequeño germen, había nacido lo que va a ser el capitalismo. Más concreto, les indico, mientras toda la sociedad europea estaba trabajando el agro, es decir, la agricultura, el trabajo de la tierra, porque ahí está la riqueza, dijimos, las otras personas han empezado a desarrollar lo que se llama la herrería, la carpintería, ser panaderos, ser carniceros, ser zapateros, etcétera. Es decir, han tenido un oficio, un trabajo para poder subsistir. Ojo, les aclaro, no es necesario que tengan tierras. Fíjense, ese es el detalle. Mientras la mayoría de europeos quería tierras porque trabajaban la tierra y sacaban la riqueza, en este caso, este pequeño grupo estaba desarrollando oficios. ¿Y qué es lo que ganaba? Aparte de tener productos, alimentos y demás, porque van a intercambiar zapatos por alimentos o zapatos por, qué sé yo, ovejitas o gallinitas, etcétera. ¿Cuál es el detalle interesante? Están empezando a tener también riqueza estos que tienen oficios. ¿Qué se llama eso? Están empezando a acumular riqueza, pero en este caso dinero, plata, monedas en oro y plata. Fíjense el detalle interesante, no solamente los oficios, sino lo que ha sucedido también a lo largo de la Edad Media. Estamos viendo ahí el mercader ambulante, la revolución urbana como actividad económica, es decir, la revolución urbana estamos refiriéndonos a lo que hemos dicho anteriormente, ya no es importante el campo, sino lo importante es las ciudades. ¿Qué más? Las cruzadas, la que hemos visto hace momentos, es decir, hace clases atrás, la Edad Media, las cruzadas con la Iglesia Católica, del año 1096 a 1291, pues ha contribuido también a la posibilidad de que haya el capitalismo. Otro, el surgimiento de los estados nacionales, es decir, poco a poco van a empezar a nacer los estados que nosotros conocemos. Primero va a ser un imperio, luego va a ser un reino, o puede ser tal vez simplemente una región, y poco a poco se va a ir desarrollando como estados, es decir, organizaciones políticas con una especie de presidente, no le decían presidente todavía, pero como una especie de presidente, una especie de leyes, una organización jurídica, legal, etcétera. La monetización, lo que les dije hace ratito, las monedas estaban empezando a desarrollarse, ya no era tan importante el trueque simplemente por productos, sino las monedas de oro y de plata. El capitalismo como tal deja de desarrollarse, es decir, completa su crecimiento, anótense, en el siglo XVIII. Les vuelvo a repetir, siglo XI ha comenzado en la Edad Media con los oficios y en el siglo XVIII se ha desarrollado por completo. Y es un sistema económico, ya no hay feudalismo, o el feudalismo ha pasado entre comillas de moda, ya no es importante. Anótense lo que están viendo ahí, yo sé que le han sacado captura, pero quiero que esté anotado en sus cuadernos. Yo sé que no les voy a poder revisar sus cuadernos, pero anótenlo, chicos, es bien importante, subrayenlo. El segundo elemento que están viendo ahí en la imagen dice, es un sistema económico social con importancia en el capital. Esa es la definición del capitalismo. Si les preguntan en el examen, ¿qué es el capitalismo? Es un sistema económico social también, con importancia en la plata. ¿Qué significa capital a fin de cuentas? Dinero, plata. A modo de broma siempre les digo money en inglés, holke en aymara. Entonces,
Es el dinero, compañeros, lo más importante del sistema económico llamado capitalismo. De ahí tiene el nombre, capitalismo. ¿Cuál es el detalle interesante? Les explico un poquito. Lo importante es ganar plata. Eso es lo importante en un sistema económico llamado capitalismo. Pero no solamente es un sistema económico, también es social, fíjense. Por eso alguna vez ustedes tal vez habrán visto o escuchado, o incluso ustedes mismos habrán dicho a alguna persona, eres muy individualista. ¿A qué se está refiriendo? Que el sistema llamado capitalismo que quiere ganar dinero también es social, quiere ganar uno. Puede ser, en este caso, no el dinero. Quiere ganar porque quiere competir con otro y vencerlo. Por eso se dice que es un sistema social también. Siempre les digo a los compañeros, imagínense ustedes, digamos que toditos están postulando al área de las Fuerzas Armadas, específicamente al colegio militar, digamos. Muchos entran, otros no, pero hay una sola opción. De todos ustedes, imagínense que les toca esto. Tienes a tu camarada, a tu cuate, a tu amigo, a tu amiga, y te dicen, hay un solo pase para poder ingresar al colegio militar, hay solo un cupo. ¿Tú le darías la opción de que esa persona ingrese o tú ingresarías? Dependiendo la respuesta, no les voy a pedir la respuesta, pero hay muchos compañeros que en algún momento me han dicho, profe, yo trataría de entrar yo. En algún caso me han dicho, no, profe, yo le daría la opción a otra persona. Las personas que no dan opción a otra persona y dicen, yo quiero entrar, tienen un poquito del sistema social llamado capitalismo. Hay una competencia y pues el mejor va a ganar. Esa es la idea que se... Listo, ahí está el ejemplito. Vamos con el siguiente detalle, el tercer punto. ¿Qué dice? Objetivo o finalidad del capitalismo. Esto quiero que se acuerden, compañeros, cuando veamos el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ustedes ya saben que es un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues Estados Unidos va a ser capitalista, la Unión Soviética va a ser socialista. Entonces, ¿cuál es la finalidad última del capitalismo? Fíjense, la ganancia individual, lo que ya les acabo de decir ahorita. Lo que una persona hace cuando construye una empresa, pues es ganar para uno mismo. Por lo menos esa es la explicación teórica del capitalismo. Ellos dicen, uno pone una empresa, una microempresa, lo que deseen, pues al final de cuentas lo que quiere es ganar. Listo, ese es el capitalismo. Vamos a ver la diferencia con el socialismo más adelante en el tema de la Guerra Fría. Es totalmente distinto, ya no es ganancia individual, es una ganancia colectiva si quieren ustedes, pero vamos a explicarlo más adelante. ¿Qué más? Y esto quiero que tomen nota. Aparece la burguesía. Aparece la burguesía. Subrayen ese término, compañeros. En la Edad Media, ahí hemos dicho la nobleza, el clero, hemos dicho el pueblo. En la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, hemos visto que continuaba eso de nobleza, clero y el pueblo. En este caso, ya no. En la Edad Contemporánea aparece lo que se llaman las clases. Clase alta, media y ustedes ya saben, la clase baja también. Un detalle importante, la burguesía, ¿dónde está ubicada? Muchas veces en la clase alta, específicamente. Les voy a dar la definición de qué es burguesía, anótense. Burguesía, 2 puntos, había sido esto. Grupo de personas con más dinero. O si quieren ustedes de otra manera, una clase de personas con más dinero. Estamos hablando ya el término de clase alta, media, eso estamos hablando. Grupo de personas que se le llama clase, pero que tiene más dinero, más plata. Entonces, fíjense cuál es el detalle. A veces la ecuación es esta en el capitalismo o en la edad contemporánea. Más dinero igual más poder. A veces pasa así. Las personas que tienen más dinero, pues entonces tienen la posibilidad de tener más poder. Y eso vamos a verlo más adelante también en otros aspectos importantes. Listo, ahí está. Ese es el último invento de lo que va a ser la revolución industrial del año 1750. Hemos visto la máquina de vapor, hemos visto también la industria del carbón, la industria del hierro y el capitalismo. Y por ahí se entremetió sin querer, por decir, el ferrocarril. Como ya les dije, el ferrocarril
es un invento ya previo antes de la máquina de vapor, pero apareció ahí. Listo, eso es el capitalismo, eso es la revolución industrial, compañeros. Pero aún hay más. Anótense un subtítulo, las revoluciones industriales. La primera no vamos a hacer mención porque ya lo hemos dicho. Desde la segunda para adelante vamos a ir viendo. Como están observando, muchos dicen que existe en la historia de la humanidad 4 revoluciones industriales. La mayoría de los historiadores dice que hay 3, las primeras 3. El cuarto, solo algunos teóricos dicen, existe la revolución industrial cuarta, la del siglo XXI. Vamos a ver a qué se refiere. Vamos viendo la revolución industrial número 2, porque la primera, como ya les vuelvo a repetir, ya la hemos visto que se desarrolla en Inglaterra y en Europa. La segunda revolución industrial es del año 1850-1914, anótense. 1850, como está la imagen, es decir, cuando termina la revolución industrial, de inmediato comienza la revolución industrial número 2. Hasta 1914, ¿qué es lo que vemos en el año 1914? La Primera Guerra Mundial. Ahí está, es un detalle muy interesante. Pero lo que vamos a especificar acá en la segunda revolución industrial es qué es lo que se ha inventado en ese tiempo. Así de rapidito vamos a anotar. Siempre les digo a los compañeros, lo más importante es la primera revolución industrial. La segunda, tercera, solamente se tiene que mencionar qué cosas se han inventado. Número 1, entonces, anótense, la electricidad. Es decir, ha habido un boom del conocimiento y justamente la electricidad se ha podido desarrollar. Un metal más duro que el hierro. Número 2, anótense, el acero. Se ha podido encontrar el acero, entonces, un metal más duro, más fuerte que el hierro. ¿Qué más se ha inventado en esta segunda revolución industrial? El petróleo. No es que se ha inventado, se empezó a sacar el petróleo de los pozos y se lo utilizó como nuevo material de fuente de energía. Antes la fuente de energía, dijimos, era el carbón, ahora el petróleo. El petróleo se le hace algunos procesos químicos y lo que ustedes ya conocen, el gas licuado de petróleo, por ejemplo, la gasolina posteriormente. Ahora, ¿por qué se utiliza la gasolina, el diésel? Justamente porque se ha inventado el avión. Anótense. Para esta segunda revolución industrial ya existe el avión. Por eso es que en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Mundial va a haber combates aéreos. El automóvil es otro invento que también se hace en la segunda revolución industrial. Teléfono y finalmente la radio. El teléfono y finalmente la radio. Ahí está. Esos son algunos de los inventos de la revolución industrial. Listo. Vamos con el tercer tipo de revolución industrial. Como están viendo, se lo desarrolla en el siglo XXI. Específicamente, es después de la Segunda Guerra Mundial, para adelante se va a ir mejorando muchas cosas en el desarrollo de lo que ya hemos visto. ¿Qué es lo que se va a crear en la tercera revolución industrial? Anótense. Energías renovables. Energías renovables. Es decir, ya no solamente se utiliza el petróleo, sino que ahora ya se utiliza la energía eólica. La energía solar también. ¿Qué más aparece? Baterías recargables. Antes, por ejemplo, se utilizaban las pilas, las llamadas pilas, las baterías, pero no eran recargables. Ahora son baterías recargables, que se pueden utilizar 2, 3, 4 veces. Otro. Vehículos eléctricos. Vehículos eléctricos. Es decir, son vehículos eléctricos o pueden ser también híbridos. Los híbridos son que tienen electricidad y que también tiene posibilidad de gasolina. Incluso en algún caso, lo que estamos viendo aquí en Bolivia, ¿no ve? Vehículos que tienen posibilidad de utilizar gas natural y también gasolina o diésel. ¿Qué más vemos dentro de la tercera revolución industrial? Anótense.
una de las cosas muy interesantes, que creyeron que incluso se iba a cambiar de época, el Internet. Ahí está. Les cuento un poquito, compañeros, a modo de pequeño descanso. En realidad, lo que sucede es que cada vez que hay un cambio de época, edad antigua a edad media, de edad media moderna, de moderna contemporánea, tiene que haber un acontecimiento tan grande que pueda posibilitar el cambio de época. Para el año 2000, cuando ustedes tal vez algunos han nacido y tal vez algunos no, apareció la red, es decir, el Internet. Y todos dijeron, este va a ser un cambio de época porque lo que va a empezar a nacer es la época digital. Es decir, las personas a nivel mundial poco a poco han tenido en sus casas computadoras. Poco a poco ha empezado a aparecer la telefonía móvil, hasta lo que ustedes ya conocen. Pero interesantemente, a medida que se ha ido desarrollando, lamentablemente no han visto que es algo muy importante. Es decir, simplemente es algo que se ha acoplado a la edad contemporánea, no ha cambiado radicalmente la época y por ese motivo no es parte de lo que va a ser una nueva época. Listo. Vamos con el cuarto y último tipo de revolución industrial. También se desarrolló en el siglo XXI, año 2016. ¿Cuántos años habrán tenido ustedes en el año 2016? Como les vuelvo a repetir, no todos los historiadores dicen que se ha desarrollado en esa época la cuarta revolución, es decir, hay algunos que dicen, seguimos viviendo la tercera, no hay ningún cambio, pero hay algunos, y hay que rescatar esto, dicen que hay un cambio de época desde el 2016. Anótense, ¿qué es lo que vemos? Acumulación de datos, lo que ustedes están bien acostumbrados, el Facebook, el Messenger, los correos electrónicos que se utilizaban antes. Es decir, la acumulación de datos está hablando de donde tú colocas al Internet, a la red, montón de datos, como el Facebook, por ejemplo, o el TikTok, si quieren, o el Instagram, donde colocan imágenes, y el problema de esta época es dónde colocamos más datos a nivel mundial. Se pueden crear distintos tipos de máquinas para poder acumular todo ese tipo de datos o en algún momento se puede congestionar la red. Esa es una de las cosas importantes de esta cuarta revolución. Y otro detalle importante, anótense, la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir la inteligencia artificial? Los científicos, no solo ellos, están desarrollando distintos tipos de robots que tengan la posibilidad de tener conciencia de sí mismos, que puedan pensar en una situación específica, cuál sería la opción correspondiente que ese robot podría tener. Entonces, eso también es parte de la inteligencia artificial de lo que es el año 2016. Y hasta este año, pues ya se ha desarrollado muchísimo más, muchas cosas más. Listo, compañeros, con eso terminamos entonces lo que va a ser la revolución industrial. Un poquito hemos visto lo que es la revolución industrial en el caso de los últimos momentos, de las últimas etapas del siglo anterior y este siglo. Pero vamos a volver a repetir un poquito para que tengamos ese puente para llegar a lo que vamos a ver. Se ha desarrollado entonces en la edad contemporánea en Inglaterra la revolución industrial. Ha mejorado con la máquina de vapor, los ferrocarriles, el carbón, el hierro, el capitalismo. En ese mundo, lo que va a suceder a continuación va a ser, anótense como título o como subtítulo, como, no sé cómo están haciendo su cuaderno, lo están organizando, es otro tema es otro tema distinto, no es parte de la revolución industrial, fíjense los años, es la revolución rusa. Así como Estados Unidos ha tenido una revolución de las 13 colonias inglesas para formar lo que va a ser Estados Unidos, así también Rusia ha tenido distintos tipos de revoluciones para poder desarrollar lo que va a ser en la actualidad la Federación Rusa. De Rusia, perdón. Ahí está. Vamos a explicar con calmita lo que ha sucedido en Rusia. Como están viendo el año, no se olviden de anotar de esa misma manera. Siempre les indico a los compañeros.
No van a colocar un guión entre los 2 años. El guión representa hasta, y aquí hay un y, ¿qué quiere decir? En 1905 ha habido un problema llamado revolución y se ha solucionado ese mismo año. Ha habido un tiempo de paz hasta que el año 1917 nuevamente retorna el problema de la revolución en Rusia. Es decir, en realidad son 2 añitos. 2 añitos nada más de revolución. Anoten como subtítulo 1905. Como subtítulo, el año coloquen 1905. En el año 1905 hay un personaje clave que se llama, anótense, ahí está el personaje, el zar Nicolás II. Viene de una tradición de emperadores de Rusia. Su título justamente es zar. El zar de Rusia muchas veces le dicen. Zar Nicolás II. Este personaje es líder de Rusia y a esta persona, a este gobernador, la población de Rusia le va a pedir un favor. Más que un favor, es una exigencia por parte de los trabajadores de Rusia. Van a ir tomando nota, ¿ya? ¿Qué es lo que le había pedido los trabajadores al emperador de Rusia? Mejores condiciones de vida. Anótenlo, compañeros. Ese es el pedido. Mejores condiciones de vida. Esito le había pedido entonces los trabajadores al emperador. ¿En qué consiste los mejores o las mejores condiciones de vida? ¿En qué consiste? En 2 casos importantes. Por una parte, se va a desarrollar, anótense, el pedido a lo que va a ser mayor salario. Mayor salario. La exigencia de cualquier trabajador, fíjense, mayor salario. Y segundo detalle, menos horas de trabajo. Esos son los 2 factores entonces del pedido. 1, mayor salario y número 2, menos horas de trabajo. Ahora uno puede pensar cómo van a pedir menos horas de trabajo y que tengan más salario. Les cuento un poquito. Es 1905, todavía no se han desarrollado las marchas de Chicago en Estados Unidos para decir, queremos que los trabajadores del mundo solamente trabajen 8 horas diarias. No hay todavía eso. Entonces, en Rusia, ¿qué es lo que estaba pasando? Y no solamente en Rusia, en diferentes países del mundo, los trabajadores duraban en su trabajo 10 horas, 12 horas, 15 horas, dependiendo la producción, dependiendo tal vez el dueño, entonces tenían que estar más horas de trabajo ahí. Por eso le están pidiendo al zar Nicolás II menos horas de trabajo. ¿Cuál es la respuesta del emperador de Rusia? Lo están observando ahí, compañeros. No sé si se nota la imagen, está bien clarito, es un cuadro en realidad que se ha pintado sobre lo que ha sucedido en el año 1905. Anótense, 22 de enero. Vuelvo a repetir la fecha, 22 de enero de ese año 1905. 22 de enero de 1905. ¿En qué lugar va a suceder esto? Van a anotarse el lugar. Es una de las ciudades de Rusia. San Petersburgo. No es Moscú, por si acaso, es San Petersburgo. Por si acaso, San Petersburgo, ¿de dónde viene? Pues ha habido un emperador de Rusia que se llamaba Pedro el Grande, y en honor a él han construido una ciudad gigantesca que va a tener el nombre justamente de San Petersburgo. Ahora sí el detalle, compañeros. ¿Qué pasó ese 22 de enero de 1905 en esa ciudad llamada San Petersburgo? Anótense. El Domingo Sangriento, o llamado también Domingo Rojo. Domingo Sangriento o Domingo Rojo. Lo que están viendo en la imagen, y les explico,
es la respuesta del emperador. Sacó a las Fuerzas Armadas y les ordenó que dispararan contra los trabajadores. Centenares y centenares de personas han fallecido entonces ahí en San Petersburgo, pidiendo ellos mejores condiciones de vida, pero el emperador ordenó al ejército disparar contra ellos. Muchos han fallecido. Por eso se llama el Domingo Sangriento. Y esto no va a ser solamente el 22 de enero, en realidad se han sucedido distintos tipos de protestas desde muchos días atrás. Si no me equivoco, más o menos desde el 5 de enero para adelante se ha ido desarrollando muchas protestas, pero la fecha clave es esta que se conoce como el Domingo Sangriento. Ahora, el problema de 1905 se va a acrecentar, no se va a solucionar, se hace más duro todavía. Anótense cuáles son las consecuencias de el fallecimiento de tantas personas. Anótense más protestas. Más protestas. Número 2, huelgas. Es decir, los trabajadores no se van a cansar con lo que están pidiendo por los fallecidos. Van a continuar y van a volverlo todas estas protestas huelgas. Número 3, anótense, más disturbios. Más disturbios. Es decir, no solamente van a desarrollar lo que se llama protestas legales, protestas pacíficas, sino que va a ser en realidad disturbios, van a tratar de destrozar posiblemente diferentes lugares, ¿no? O diferentes sectores. Otro detalle importante, anótense, llegaron hasta incluso motines militares. Motines militares. Hasta ese punto, es decir, ¿a qué me refiero? Posiblemente muchos del ejército ruso, el emperador les ha dicho, tienen que seguir disparando contra la población, pero el ejército mismo se amotinó, dijo, no podemos continuar todavía asesinando más personas del pueblo ruso. Ahora, no va a quedar ahí. Anótense el último extremo que ha sucedido en 1905. Terrorismo. Ha habido hasta terrorismo en Rusia. ¿Qué significa el terrorismo? Ustedes ya saben, colocar bombas en diferentes coches, bombas en diferentes ministerios, puede ser alcaldías, explota y lamentablemente fallecen muchas personas, muchos heridos. Ese es el extremo tan duro al cual ha llegado Rusia para 1905. ¿Cómo van a resolver el problema? Con este mismo personaje. Anótense. Su solución, pueden colocarlo ahí ustedes, solución, 2 puntos, y anótense lo siguiente. La monarquía constitucional. Esa es la solución del año 1905. La monarquía constitucional. Les cuento. ¿Qué hemos dicho que significa la palabra mono? Dentro de lo que es la palabra monarquía, mono significa uno. Autarquía significa gobierno. Entonces, el gobierno de uno. Ya están viendo quién gobernaba Rusia. El emperador, el único que gobernaba. Era una monarquía. Pero los rusos han podido diseñar lo que se llama una monarquía, ojo, constitucional. Ya no gobierna uno. Ahora gobierna el emperador y la constitución política de Rusia. Son 2 los que gobiernan. Siempre les doy el ejemplo. Imagínense, el emperador puede que haya dicho antes de la Constitución, 1903, 1904, imagínense, él podía haber dicho, quiero cobrar impuestos al pueblo 3 o 4 o 5 veces al año. Lo puede hacer porque es el único gobernante, el emperador. Pero para después de 1905 ha cambiado todo. Como hay una Constitución, ¿qué es lo que dice la Constitución? Dice que el emperador solo puede cobrar una sola vez al año tributos. Listo, ¿con eso qué significa? Que en realidad el emperador
no tiene el poder absoluto. La monarquía tiene una constitución ahora para poder desarrollar mandatos que el pueblo desea, es decir, limitar los poderes del rey, limitar los poderes del emperador. Listo. Así terminó 1905. Para 1906 hay paz en Rusia. No vamos a decir que son las mejores condiciones, pero hay paz, no hay una revolución más. 1907, 1908, 1909, va avanzando los años en una especie de paz en Rusia. Abran paréntesis ahí en sus apuntes, compañeros, les voy a dar un dato que no es directamente parte de la Revolución Rusa, sí en parte, pero lo vamos a ver después, posteriormente. Abran paréntesis. Una vez abiertos los paréntesis, coloquen ahí 1914. 1914. Dos puntos seguido. ¿Qué es lo que pasó en el año 1914? Anótense. Inicio de la Primera Guerra Mundial. Inicio de la Primera Guerra Mundial. Ahí está. Dos puntos seguidos. Después de haber colocado inicio de la Primera Guerra Mundial, dos puntos seguidos, al ladito coloquen lo siguiente. Rusia se enfrenta a Alemania. Rusia se enfrenta a Alemania. Listo. Cierren paréntesis. Ahí está, compañeros. Esto es lo que quiero que tengan en mente. No vamos a explicar todavía la Primera Guerra Mundial, pero para que lo tengan en mente. A modo de descanso les cuento un poquito, ¿ya? A modo de descanso. En realidad lo que ha sucedido es que en 1914 comienza una guerra. No va a ser directamente Rusia, va a ser Serbia el que va a desarrollar una lucha, pero Rusia apoya a Serbia. Por ese motivo es que Rusia se va a enfrentar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes, les voy a volver a repetir esto después, los alemanes son potencia mundial militar en Europa. Son los mejores armados, tienen una industria armamentística buenísima. Ellos vencen a los alemanes ni siquiera con la mitad de su ejército. Con apenas el 20% del ejército alemán, derrotaron a los rusos. Ustedes conocen que Rusia es un país extensísimo, gigante, pero en realidad en términos militares era muy pobre. Entonces, Alemania derrotó al imperio ruso. No por completo, es una guerra. Va a pasar 1914, 1915, van a combatir 1916. ¿Y qué es lo que sucede acá? El mismo emperador zar Nicolás II que están viendo deja Moscú y se va a ir a las trincheras, va a ir al campo de batalla. Ahí junto con los generales va a desarrollar lo que van a ser sus estrategias militares. Y la gente en Rusia, ¿qué es lo que está pasando en Rusia, en Moscú? Tienen un emperador fuera de Moscú, pero la que está gobernando es la emperatriz, es decir, la esposa del emperador. Pero hay otro personaje por detrás del poder, vamos a decir, que se llama, y esto quiero que lo anoten, Rasputín. Anótense. Rasputín es un personaje como una especie de ministro. Este ministro en realidad es el que está ejecutando la administración política de Rusia, ahí en Moscú. La gente se entera que incluso en el campo de batalla, el zar Nicolás II ha perdido 4,000 soldados rusos. Y a partir de eso, ¿qué es lo que va a suceder? La gente empieza nuevamente a hacer distintos tipos de protestas. Y esto es lo que va a pasar, compañeros. Anótense como subtítulo 1917 y copien todo lo que está ahí en la imagen. Yo sé que le van a sacar captura, pero también anoten por lo menos el título, Revolución de Febrero, o llamado también Rebelión. Entonces, en el año 1917, a inicios de ese año, se ha producido distintos tipos de protestas contra el emperador, y eso que el emperador está fuera de Moscú, pero se ha ido en contra la gente del gobierno de la emperatriz y Rasputín. Ahora, fíjense, ¿cuál es el detalle interesante? Ahí estamos viendo dos fechas.
¿Por qué motivos? En realidad hay dos calendarios que lo utiliza Rusia en ese momento y el mundo aparte. Es decir, fíjense ustedes, 18 al 22 de marzo, ojo, marzo es calendario gregoriano. Es decir, en todo el mundo se utiliza el calendario gregoriano. Es el calendario actual que nosotros tenemos, el que lo tienen en sus celulares, ese es el calendario gregoriano. Ahora, esto fíjense, dice marzo. En todo el mundo era marzo del año 1917, pero para Rusia, que tenía otro tipo de calendario, el calendario juliano, fíjense las fechas, había sido 23 al 27 de febrero. Por eso tiene el nombre de Revolución de Febrero, porque se ha hecho para ellos en febrero, pero para nosotros era marzo. Entonces, eso tengan en cuenta un poquito. Ha habido cruces de calendario, lamentablemente. Ahora ya no hay el problema. Todo el mundo se tiene un calendario, a menos que vayamos específicamente a ver, por ejemplo, el pueblo judío tiene un tipo de calendario distinto, no lo utiliza, si no me equivoco, administrativamente, pero sí lo utiliza en cuanto a años de conteos. En el caso de los aymaras también, ustedes han escuchado este año, en junio, el Año Nuevo Aymara, amazónico, chaqueño, así le llaman. Ellos también tienen otro tipo de calendario. Se utiliza el calendario gregoriano, pero tienen otro calendario en el cual están contando 4.000, 3.000, 5.000 años, etc. Vamos al contexto, perdón que me haya ido por la zona. En el caso de la Revolución de Febrero, ¿qué es lo que ha sucedido? La gente ha protestado, ya nadie quería al emperador, el pueblo estoy hablando. Interesantemente, los generales han entendido eso y los mismos generales en el campo de batalla van a desconocer al emperador. A las revoluciones de febrero, imagínense esa etapa allá en Rusia. Esto es lo que ha pasado. Fíjense, el zar Nicolás II renuncia, por eso están viendo ahí la estatua derribada de Nicolás II. Siguiente detalle, se forma un nuevo gobierno provisional, es decir, el zar Nicolás II va a tener que irse si es que no quiere fallecer, porque la gente lo puede tomar preso y lo puede asesinar. Entonces ha preferido simplemente desarrollar lo que uno puede hacer más fácil en ese caso por parte del zar Nicolás II, acumular su riqueza y salir a otra ciudad a vivir. Se fue con mucho dinero, en realidad. Ahora, de este nuevo gobierno, ¿quiénes son el nuevo gobierno? Son los ministros del zar Nicolás II. Igualito que conocemos como un ministro de Economía, un ministro de Cultura, un ministro de Relaciones Exteriores, igual más o menos ha tenido los ministros del zar Nicolás II, uno de Hacienda, uno de Justicia o seguramente de Educación, y esos se van a hacer cargo. Pero de todo ese gobierno provisional de ministros, hay un personaje que sobresale. Anótense el nombre, ahí está, justo en la esquinita. Alexander Kerensky. Este personaje es un personaje que va a sobresalir de todos los ministros. Es un personaje que no es electo presidente por si acaso, sino que simplemente sobresale del montón. Es decir, igualito que en el contexto de la Revolución Francesa hemos visto a Maximilien Robespierre, que es un personaje que va a sobresalir, va a impactar a la población, va a impactar a las masas y se va a hacer una especie de líder. Lo mismo está pasando con Alexander Kerensky. Es un líder, pero como siempre les digo, metió la pata. Se ha equivocado Alexander Kerensky. ¿Por qué? Él es el nuevo gobernante sin querer, vamos a decir, sin que lo hayan elegido. Él es el que está de alguna forma conduciendo el gobierno de Rusia. Pero él dice, vamos a continuar con la Primera Guerra Mundial. Vamos a seguir peleando contra Alemania. Lamentablemente va a seguir perdiendo más territorio Rusia frente a los alemanes y frente al imperio austrohúngaro, que más adelante vamos a hablar de eso. Ha ido perdiendo más territorio, la gente otra vez en descontento. Y por este descontento social, pues va a aparecer lo que están viendo ustedes. Otra revolución, compañeros. En 1917, a finales de ese año, se desarrolla la Revolución de Octubre. Muchos deben recordar lo que ha pasado aquí en Bolivia, ¿no? El año 2003, la guerra del gas en octubre, justo así en octubre, se van a acordar de eso.
Se llama Revolución de Octubre de 1917 o también llamada la Revolución Bolchevique. ¿Por qué se llama bolchevique? Por el partido político que ha gestado todo esto, o conocido como insurrección armada. Esta insurrección armada es muy interesante. ¿Por qué les digo? Es de un día para el otro. Solamente son 2 días. Fíjense, del 5 al 6 de noviembre en calendario gregoriano, es decir, el nuestro, y del 24 al 25 de octubre del calendario juliano. Ahí está. Entonces, ahí tenemos, compañeros, se ha formado una nueva revolución. Pero esta revolución no tiene el mismo tinte de la anterior revolución, que la gente se ha enojado y han dicho que se vaya Alexander Kerensky. No, no es de la misma manera. Es un poquito más interesante. ¿Por qué? Ha habido un personaje de apellido Ulyanov, Ilich Ulyanov. Este personaje lamentablemente estaba peleándose con el zar Nicolás II hace muchos años atrás y ha sido asesinado. En su lugar, su hermano se va a hacer cargo de la lucha. El nombre del personaje es este, por si acaso, el que están viendo ahí en la imagen. Ahorita les cuento algo de esto. El nombre del personaje es, anótense, Vladimir Ilich Ulyanov. Les vuelvo a repetir, ahí está, pueden leerlo. Vladimir Ilich Ulyanov. Este es el personaje que va a pelear políticamente, va a debatir, va a discutir contra el zar Nicolás II hace muchos años, cuando el zar todavía estaba como emperador. Estoy hablando del año 1905, 6, 7, 8, 14, etc. Pero esta persona tiene otro nombrecito, es decir, tiene un apodo con el cual es más conocido todavía. Al ladito de colocar Vladimir Ilich Ulyanov, coloquen entre paréntesis y lo van a subrayar porque es más conocido con este nombre, Lenin. Así se llama, Lenin. Vladimir Ilich Ulyanov entonces es apodado Lenin. Este personaje Lenin, les cuento, hace muchos años atrás, antes de 1917, se había ido de Rusia. Se escapó porque sabía que iba a fallecer igualito que su hermano. Se fue de Rusia a Suiza. Ahí en Suiza estaba viviendo el personaje y ¿qué es lo que sucede? Comienza la Primera Guerra Mundial, como dijimos, 1914, 15, 16, 17. Ya se ha desarrollado la revolución con Alexander Kerensky. Para ese momento, no se olviden, hemos dicho, Alemania se pelea con Rusia. Y justo los alemanes, compañeros, van a encontrar a Vladimir Ilich Ulyanov. Lo encuentran y le planifican, le dan esta planificación, esta posible planificación. Le dicen, nosotros, los alemanes, está diciendo, te vamos a financiar un viaje a Rusia. Te damos todo el dinero suficiente para que te vayas a Rusia y una vez que estés en Rusia, formes una nueva revolución, la que dijimos ahorita, la Revolución de Octubre. Una vez que hagas esta Revolución de Octubre, firmas un tratado de paz con nosotros, con los alemanes, porque nosotros te estamos dando plata para que vayas a Rusia. Y tal como les he contado, compañeros, así pasó. Vladimir Ilich Ulyanov viajó hasta Rusia con dinero de Alemania y encontró, fíjense, a un personaje que va a ser su mejor amigo. Anótense, León Trotsky. León Trotsky es un personaje judío, político también, ruso. Todos creyeron que cuando se encontraron los dos iba a haber 2 partidos políticos, pero se han equivocado. Los dos más bien se han unido, han congeniado las ideas y han dicho vamos a formar el partido bolchevique, el único partido político. Entre los dos, ¿qué es lo que han desarrollado? Lo que hemos ido viendo ahí, tipos de discursos en la calle. Ha habido mucha gente que lo ha apoyado a este personaje llamado Lenin. Y una vez que lo han acogido en Rusia, les cuento, los policías y muchos militares también lo van a querer. Es decir, van a encontrar en él la posibilidad de reorganizar Rusia. Y por ese motivo sucedió esta revolución que están viendo ahí. De un día para el otro. Imaginen que el 24 de octubre es día jueves. Imagínense. Les cuento.
para terminar. El día jueves 24 por la mañana lo que habían planificado los revolucionarios es lo siguiente: dar armas a los policías. Ustedes saben que los policías tienen armas, son los que desarrollan la guardia de los ministerios, de las alcaldías, de las gobernaciones, de cualquier oficina del Estado. Pues allá en Rusia era lo mismo. Todos los policías fueron a desarrollar guardia ese 24 de octubre, como dijimos, digamos que es jueves. Fueron, llegaron, hicieron el cambio de guardia y están esperando una hora determinada. Imagínense, 10 de la mañana. A las 10 o a las 9 de la mañana ya han llegado los funcionarios, es decir, los prefectos, han llegado los ministros, los viceministros, los líderes del gobierno. Han llegado a sus oficinas. La planificación va a ser la siguiente: arrestar a todos los líderes de Rusia. Número 1, arrestarlos. Número 2, cortar el teléfono, las vías de teléfono. Y número 3, cortar las radios. Se cortó la radio, se cortó el teléfono, tomaron presos a todos los líderes y fíjense lo que pasa. Ahora es día viernes 25 de octubre y en las noticias el 25 de octubre dice simplemente que hay un nuevo gobierno. Lenin, presidente. Así de sencillo, fíjense, es una insurrección armada muy interesante. De un día para el otro, nuevo presidente. Y como ustedes ya saben, pues la planificación de Alemania ha resultado tal como quería. Más adelante, Lenin va a firmar un tratado de paz con Alemania. Entonces, eso vamos a ver en el tema de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver más adelante eso. Ahí está, compañeros. Entonces, hay un nuevo gobierno, Lenin. Para terminar, quiero que se anoten estos detallitos. Los nombres de Rusia. El primer nombre de Rusia que ha tenido, pues hace tiempo, es desde 1905, la Rusia imperial. ¿Por qué? Porque había un emperador, habían muchos emperadores. Entonces, el imperio ruso o la Rusia imperial era el nombre que tenía. Ha habido pasando el tiempo, ustedes han visto los tipos de revoluciones, y en 1917 le han cambiado el nombrecito, ya no se llama Rusia, simplemente, ya no es imperio, hay un líder, Lenin, y le va a colocar el nombre de Estado soviético. En el caso de soviético significa sindical. En realidad la palabra soviets viene de Rusia, esa palabra soviet significa gremios de trabajadores, sindicatos si quieren ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo? El Estado sindical, el Estado soviético. Y para 1922, pues le van a cambiar el nombre a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta, la de la bandera roja, esa es la que se va a pelear más adelante con Estados Unidos en la Guerra Fría. Listo, compañeros, aquí hemos terminado lo que es el tema del día de hoy. Vamos a ver el día de mañana otro tema imperdible, compañeros, antes de que se salgan toditos.